Sí, yo creo que empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver unas preguntas. Es el desarrollo de preguntas de tipo ENAM, de salud, lo que abarca preinternado, ENAM, con respecto desde los años 2003, 2021. Quiere decir que vamos a resolver absolutamente todos los exámenes. Significa que hemos creído conveniente utilizar bloques. Estos bloques se basan en 7 temas, los más importantes, lo voy a explicar a continuación. Tienes que tener en consideración algunos puntos en cirugía torácica cardiovascular. Las definiciones son concretas, son claras, los conceptos son directos, no hay que pensarlo mucho, la verdad. Eh, no llega a ser como anatomía, por ejemplo, ¿no? Un curso un poco más abstracto, pero sí de una u otra manera te invito a que revises lo necesario, porque recuerda que debes saber lo más rentable, debes dominar de todo como médico general, ¿no? Que somos colegas, pero debes dominar lo más rentable, lo que más viene. Yo soy César del Castillo Peralta, soy del Hospital de Cayetano Heredia, también soy de pregrado de la misma casa de estudios y yo soy de cirugía de tórax y cardiovascular. El tema que vamos a tocar, como les comentaba, punto número 1, enfermedad varicosa, insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, patología aórtica, enfermedad obstructiva arterial y trauma vascular, traumatismo torácico, patología quirúrgica de la hidratidosis pulmonar y taponamiento cardíaco. Cuando yo hablo de lo más rentable, significa que aproximadamente deberían ser, acá te pongo los 7 temas más rentables, pero si tú tomas en cuenta los estudios, por lo menos en el Perú, estamos hablando del Perú, no estamos hablando de otro sitio, que más o menos cada curso debe tener un promedio de 15 temas. De esos 15 temas, tú deberías saber aproximadamente, el 20%. Este 20% te permite resolver el 80% de cualquier examen. Eso se llama el principio de Pareto o del 80-20. Con respecto a estos números, en teoría basta con que yo aprenda los 3 temas más rentables de cualquier especialidad, no solamente de cualquier especialidad, para yo poder resolver un número importante de preguntas. Pero nosotros tomamos en consideración 5 temas. Por ejemplo, si yo en cardio tengo los 15 temas más comunes, yo voy a estudiar arritmias, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, anatomía y valvulopatías. Esos 5 me permiten resolver el 80% de cardio. Es igual, tú vas a tener 15 temas, pero creemos conveniente que esos son los más importantes. Pero dentro de estos 7, deberías más o menos abocarte a entender lo que es trombosis venosa profunda, sobre todo, lo que sería trauma torácico que siempre viene, patología quirúrgica de hidratidosis pulmonar, algo de taponamiento cardíaco que también viene. El resto es menos preguntado, que es enfermedad varicosa, también es importante, pero menos preguntado. Patología de aorta, más o menos, la verdad, y enfermedad obstructiva arterial, algunas cosas muy puntuales que vamos a ver a continuación. Si tú me pones a elegir qué es lo que yo debo dominar de todas maneras, trauma torácico, taponamiento cardíaco. Patología quirúrgica de quiste, como te digo, vas a ver que es bastante sencillo. Entonces, empezamos con enfermedad varicosa e insuficiencia venosa crónica. Entonces, acá te describe, por ejemplo, cuando yo hablo de insuficiencia venosa, ¿no? Venosa crónica y enfermedad varicosa, estoy hablando de un sistema. Cuando yo hablo del sistema, imagínate que yo tengo la pista y tengo lo que vendría a ser el subterráneo. Entonces, cuando tú caminas por la calle, estás caminando por la vereda, por la pista, etcétera, y va a ser el sistema superficial. A eso se le llama sistema superficial. Cuando tú ves el sistema de alcantarillas, es el sistema profundo. Entonces, tú puedes ver que la pista, que la calle está bien, está normal, pero no sabes cómo está la alcantarilla, no sabes cómo es este sistema profundo. Ahora, lógicamente, entre el sistema superficial y el sistema profundo hay una comunicación. Es igual, cuando tú ves las venas superficiales, son el reflejo de las venas profundas, el sistema profundo. Entonces, si yo tengo una obstrucción a nivel del sistema profundo, a eso se le denomina trombosis. Trombosis del sistema profundo. Esta trombosis va a ocluir estas perforantes, estas colaterales, ¿no? Y se evidencia en el sistema superficial. Sin embargo, si el sistema superficial falla por X motivos, porque yo tengo unas válvulas en esta zona, es como que yo destruya la autopista, ¿qué va a pasar con el sistema profundo? No necesariamente se va a ver afectado. Y es por eso que tú debes entender, en general, para términos prácticos, qué es lo que pasa con un paciente que te dice, doctor o doctora, sufro de varices, tengo el problema de varices.
muchos de ellos es estético. Estético. Hay unos que vienen y te dicen, ¿sabe qué, doctor? Doctora, me duele las piernas, no aguanto. Y tú ves si las piernas están normales por fuera. El problema es que está fallando estas válvulas, o sea, internamente las válvulas fallas. Dentro de todas las válvulas, dentro de todas las venas que yo me tengo que aprender, la más importante se llama safena interna, o safena mayor. La safena, o bueno, la safena mayor en verdad, ¿no? Lo que le llaman es, digamos, que la más importante de todo el sistema venoso en miembros inferiores. Métete a la cabeza. Ahí te doy un tip. Safena. La vena safena es la más importante, tanto para hacer bypasses en el corazón. Si tienes un trauma vascular, utilizas la safena. Es más, te puedes volar la cava. Ese es otro dato importante. Puedes ligar cualquier cosa, lo que sea. Puedes ligar la yugular, puedes ligar o sea, lo que quieras. La cava, puedes ligar lo que sea, excepto, bueno, las suprarrenales. Pero el resto tú puedes ligar prácticamente cualquier parte de la vena. ¿Ya? Eso es importante. Entonces te dice el test de Perte, es decir, la ligadura elástica supracondilia y deambulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema venoso es como el desfogue, es como, me están escribiendo, la safena forma parte de qué sistema? Del superficial. La safena, eso es una buena pregunta. Como le escribo ahí, pertenece al sistema superficial. Ahí tienes un punto importante. Métete en la cabeza, sistema superficial, sistema profundo. Lo que yo veo va a ser superficial. Digamos que la safena es dentro del sistema superficial. Cuando yo hablo trombosis del sistema superficial, no pasa nada. Pero cuando yo hablo del trombosis del sistema profundo, alerta, eso es peligroso. ¿Y cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento es anticoagulación. Perdón, anticoagulación. Por eso cuando te llamen a ti, tú como médico, ya prácticamente estás a puertas de terminar esta carrera tan bonita, agarra y te comentan. Perdón, un segundo. Permítame un segundo, disculpen. Ya, perdón, disculpen. No, tenía problemas con la computadora, disculpen. Ya, entonces les decía que cuando ustedes los llaman y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Se ha dematizado la pierna, está hinchada, me parece que es una trombosis venosa profunda, tratamiento anticoagulación. Es verdad, hay otros tratamientos como aspiración, de tromboaspiración, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de las cosas concretas, lo que tienes que saber. Y lo que tienes que saber ahorita es que existe un sistema superficial y un sistema profundo. ¿Cuál es lo más importante? La safena, el sistema superficial. Te sirve como bypass cardíaco, te sirve para tratamiento, por ejemplo, de un injerto, ¿no? Autólogo se le denomina, porque es parte de tu cuerpo, autólogo en un trauma vascular, por ejemplo, invertido, porque acuérdate que tiene válvulas, ¿no? La dirección, eso es algo curioso también. La dirección del flujo sanguíneo puede ir hacia acá. Entonces, como tienes unas válvulas o unas valvas, tienes que invertirlo, invertir la vena. Ese es un punto importante, invertir para evitar las valvas. ¿Ya? Entonces, te denomina el test de Pertes, la ligadura elástica supracondilia y deambulación en pacientes con varices al provocar dolor, informa la presencia de ¿qué? Patología del sistema venoso profundo, insuficiencia de venas comunicantes, fístula arteriovenosa, insuficiencia valvular superficial, insuficiencia de venas perforantes. Si tú denominas esto de acá, el test de Pertes, lo que yo hago es agarro y ajusto, ¿no? Ajusto sobre la pierna en la unión safeno-femoral, ¿no? Ajusto y le digo al paciente, deambule, camine, y el paciente va a sentir edema, va a sentir dolor y tú vas a poder evidenciar una alteración en el sistema venoso del paciente, ¿no? Te indica una patología del sistema venoso profundo. La fístula arteriovenosa es una comunicación de dos epitelios, arteria y vena, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, así que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces métete en la cabeza el test de Pertes. En el estudio del sistema venoso de los miembros inferiores de pacientes con varices. ¿Cuál es lo más importante? Es uno, la clínica, dos, métodos diagnósticos. Pero en este caso quiero que te metas a la cabeza una cosa. ¿Cuál es el diagnóstico en general más importante? ¿Cuál es el método diagnóstico para la insuficiencia venosa o lo que le llaman comúnmente varices? No todo el mundo dice varices, varices. El término real es insuficiencia venosa, Doppler.
el Doppler, ¿no? Venoso. El Doppler venoso es fundamental, ¿no? El Doppler venoso es fundamental a la hora de examinar a un paciente y evaluar. Entonces, cuando tú revisas acá en el estudio del sistema venoso de los miembros inferiores de pacientes con varices, el método auxiliar más sensible para el diagnóstico de la patología venosa es flebología, es la respuesta. Yo veo pletismografía, eso no tiene absolutamente nada que ver, tiene que ver con neumología, termografía cutánea, esto tampoco tiene nada que ver, tomografía computarizada, nada, y resonancia. Si yo tuviera Doppler venoso, sería Doppler venoso, pero no lo tengo en las respuestas. Entonces, ¿qué es flebografía? Pintar las venas. Eso significa pintar. Cuando yo te diga, ¿qué es flebocabografía? Voy a pintar la cava. ¿Qué es arteriografía? Estoy pintando las arterias. ¿Me entienden? O sea, el término grafía es gráfico, o sea, vas a delimitar, ¿no? Vas a pintar, y pintar significa sustancia de contraste. Lo que voy a hacer es colocar un catéter en la pierna, en la safena, como les decía, voy a meter contraste y voy a poder ver todo el sistema venoso. Eso antiguamente se utilizaba, ahora ya no. Ahora lo que se utiliza es como estándar Doppler venoso. Esta es una pregunta antigua del 2002. Por eso es que no te están poniendo Doppler, te están poniendo flebografía. Pero si fuera el 2020 o 2021, te aseguro, o 2022, te aseguro que la pregunta iría abocada a Doppler venoso, por si acaso. Como dicen, el gol estándar teóricamente es la flebografía, pero casi no se usa. Es doloroso, es complicado, casi se ha tirado en desuso. Lo más importante que quiero que te lleves como concepto es el Doppler venoso. Para una colecistectomía laparoscópica en un paciente con antecedente de tromboembolismo, no trombosis venosa, se recomienda dosis bajas de heparina y vendaje compresivo, medias compresivas graduadas, posición de Trendelenburg invertida, antiagregantes plaquetarios, compresión neumática. Perdón, me está escribiendo. Una consulta, ¿la insuficiencia venosa afecta el sistema venoso profundo superficial o ambos? La insuficiencia venosa lo que te va a afectar es el sistema superficial. El sistema profundo no es, el término no es insuficiencia venosa profunda, el término es insuficiencia venosa superficial. El sistema profundo te va a dar trombosis. Entonces lo vamos a escribir acá. Lo más importante es insuficiencia venosa. Es decir, perforantes, esas que unen el sistema superficial y profundo. Perforantes, superficial y trombosis de sistema profundo. Esas dos cosas, esos dos conceptos quiero que se lleven. Así de fácil. El término es insuficiencia venosa. Entonces en mi cabeza aguanta. Son varices, ¿no? O es superficial, o es la safena. Y cuando se afecta la safena, afecta el resto de venas. Cuando la safena tiene insuficiencia, cuando las válvulas son incompetentes. Cuando las válvulas son incompetentes y existe algo que se llama reflujo. Reflujo. Entonces, yo les digo, el término insuficiencia, ¿qué significa? ¿Qué es insuficiencia mitral? ¿Qué es insuficiencia aórtica? Que el flujo pasa y retorna un cierto porcentaje, es igual. Las venas, por las venas es el desfogue, ¿no? Pasa la sangre y retorna, porque las válvulas o las valvas son incompetentes. A eso se le llama insuficiencia venosa, o es insuficiencia de válvulas venosa. Pero regresando a la pregunta de acá, perdón, para seguir avanzando rápido, tengo que, cuando ustedes van a tener un paciente que van a operar o van a ser sometidos a una cirugía, lo más adecuado es, uno, ser lo menos invasivo posible. Dos, mientras menos medicamentos tenga, es mejor. No hay casi nada estudiado, solamente hay dos cosas importantes acá. Acá te coloca dosis bajas de heparina, ojo, te está poniendo dosis bajas de heparina. Mire el año es 2003. En realidad, si tú tienes un paciente, puedes tener un paciente ambulatorio y tienes un paciente hospitalizado.
Ustedes con el tema del COVID, cuando hemos visto, no sé si hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre COVID, ¿cómo manejas el COVID? ¿Cómo evitas la trombosis en un paciente hospitalizado? Heparina de bajo peso molecular. A la cabeza, enoxaparina, Noxa. Y en Noxa yo tengo profiláctica para TEP, ¿no? O trombosis venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar. Tengo dosis profiláctica y dosis de tratamiento. Dosis profiláctica es cada 24 horas, de tratamiento cada 12 horas. Así de fácil. Y cuando tengo ambulatorio, tiene que ser medicamentos vía oral. Vía oral. ¿Se puede colocar en Oxa? Sí, también se puede colocar en Oxis hacia el switch. El switch es un intercambio entre la anticoagulación con la antiagregación. La anticoagulación, ¿no? Vía subcutánea o endovenosa tiene un tiempo y comienzas a meterle otros medicamentos y dejas la enoxaparina y ya en casa continúa con su tratamiento vía oral, que son los ACOS o nuevos anticoagulantes orales. ¿Ya? Pero ese es otro tema de cardiología que probablemente lo hayan visto. Lo que quiero que sepas es que, ¿qué es lo menos invasivo? Vendaje compresivo podría ser medias compresivas graduadas, ¿sí? Posición de Trendelenburg invertida. Esto la verdad que no se utiliza, no tiene mucho sentido, la verdad. Antiagregante plaquetario no tiene nada que ver. Esto es para evitar que un infarto. Y eso es como cardioprotector. Tengo compresión neumática intermitente. Absolutamente nada que ver, no tiene sentido. Si yo veo estas dos, vendaje compresivo y medias compresivas graduadas, ustedes van a ver que en el hospital nosotros colocamos colocación de vendas compresivas. Es un saludo a la bandera, la verdad, por cumplir. Lo ideal es medias compresivas graduadas. ¿Por qué graduadas? Porque, lógicamente, según el grado de insuficiencia venosa, yo voy a tener profiláctica, voy a tener de tratamiento, y de tratamiento voy a tener leve, moderado, severo. Entonces, por ejemplo, yo soy cirujano, paso 20 horas en sala de operaciones un día, y agarro y digo, oye, ¿sabes qué? Para evitar la insuficiencia venosa, me voy a comprar mis medias. Pero pregunta, ¿me voy a comprar mis medias hasta la cintura como calzón? No. ¿Me voy a comprar las medias hasta la pierna? No. Puede ser encima del muslo, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿me voy a poner unas medias que tengo una presión de 40 milímetros de mercurio, que es altísimo? ¿Para qué? Si yo no tengo insuficiencia venosa, yo no tengo varices o dolor, ¿no? Del sistema profundo, no tengo nada. Entonces, ¿qué me coloco? Profilácticas, medias compresivas profilácticas. Pero si viene un paciente y te dice, por ejemplo, esa es la pregunta común, ¿no? De tu tía, por ejemplo, o tu tío que viene, o el vecino o vecina, que agarra y te dice, o alguien conocido, ¿sabes qué? Sobrino, sobrina, mira, creo que tengo varices, me duele la pierna. A ver, tú le ves la pierna y dices, oye, pero no tiene nada. Le haces la ecografía, no tiene nada. Le vas a mandar unas medias compresivas, sí, pero profilácticas. Y profiláctica tiene cierto grado. Si tú ves que hay una insuficiencia venosa, tienes que ver leve, moderado, severo y hasta qué altura. Esto es parte de la subespecialidad. Esto te lo digo como cultura general, no quiero confundirte. A la cabeza tienes que ver que debería ser medias compresivas graduadas. Si no hay esta respuesta, la respuesta ¿cuál sería? Vendaje compresivo. ¿Ok? Cualquiera de los dos, pero a la cabeza medias compresivas graduadas. Recuerda que esta es una pregunta de recién dado del 2003, es muy antigua. A la cabeza debería ser medias compresivas graduadas. Entonces tú vas a tener que ver, estas preguntas son un poco de trampa. Yo siempre digo que el examen de recién dado de salud entre los demás no están bien hechos, la verdad, hay que ser honestos. A término personal, no hablo por la academia, hablo por mí, porque yo también he dado el ENAM, yo también he dado el examen de recién dado, o sea, he dado varios exámenes, a mí nadie me va a decir nada, pero la verdad es que te pone a dudar, ¿no? Digamos que es la respuesta menos equivocada, algo así. Lo que quiero que te lleves en consideración es, si no hay una, debe haber alguna parecida. Como la ecografía Doppler, hay flebografía, por ejemplo. Ese es un término antiguo, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes estudios está indicado para evaluar? Mira, esa es una pregunta más nueva, recién dado del 2014. Entonces yo te digo, ¿cuál de los siguientes estudios está indicado para evaluar la insuficiencia valvular y la obstrucción venosa de miembros inferiores? Resonancia, captación de fibrinógeno, impedancia, flebografía o Doppler. ¿Tú qué marcarías? Yo marcaría, de hecho, Doppler. Mira la diferencia de pregunta, es más nueva. Entonces, lo ideal es Doppler. No para confundir, perfecto, todos me han puesto ahí. No para confundirte y decirte, ¿sabes qué? Pero la pregunta, no.
Por eso a veces hay que tomar con pinzas las preguntas. Yo les estoy colocando para que ustedes sepan y digan, oye, sí, ¿no? La evolución de la pregunta, el examen no es tan bueno, pero por lo menos yo ya tengo una idea. ¿Qué es lo mejor? A la cabeza. Sistema superficial, sistema profundo. Sistema superficial, dentro de esos está la safena, que es lo más importante. El sistema superficial me da insuficiencia. El sistema profundo me da trombosis. La insuficiencia, ¿cómo se trata? Medias compresivas. Nada más. O lo operas. Pero el sistema profundo se opera, no. Se da tratamiento de anticoagulación si es que tienes una trombosis. Nada más. ¿Y cuál es el diagnóstico? Doppler. Se acabó. Eso es enfermedad varicosa, insuficiencia venosa. No tienes que saber casi nada más, la verdad. En eso se resume todo este tema. ¿Cuál es el grado de insuficiencia para crear trombosis y cuándo comenzar a usar anticoagulación como profilaxis? La anticoagulación, la anticoagulación como profilaxis es en un paciente postrado crónico. Tienes que ver si hay un riesgo de TEP, así de simple, ¿ya? Y para esto se llama escala de Weil o de TEP, ¿ya? Eso, revísenlo, es la escala de Weil, no es el tema, pero si tú tienes un alto riesgo de hacer TEP, manejo con anticoagulación como profilaxis, por ejemplo. ¿No? Todo paciente que es postrado, todo paciente que tiene cáncer y es postrado, todo paciente que ha sido sometido hace un mes a tratamiento quirúrgico y es postrado, por ejemplo, paciente con fractura de cadera, tienes que darle anticoagulación como profilaxis. Por ejemplo, es decir, un paciente que tiene alto riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, le vas a dar una anticoagulación profiláctica. Eso se llama escala de Weil. Lo pueden revisar. Y cuando me dice cuál es el grado de insuficiencia para crear trombosis, más que grado, es trombosis o no trombosis. No hay un grado de trombosis que yo diga, uy, cierto grado es leve, ya, eso te lo va a decir la escala. Es de alto riesgo o bajo riesgo, así de simple. La escala de Weil te va a decir, el paciente tiene bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. ¿Cuándo le voy a dar tratamiento mediano y alto riesgo? ¿Ok? No es que le voy a dar por dar. Hay una escala que se llama de Weil. ¿Ok? ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial? La tromboflebitis es fácil. Yo tengo en piso de hospitalización un paciente que le han puesto la vía periférica y edematizaron la vena, justo esta vena de la mano, ¿no? Agarra y la licenciada pone la vía acá y la vía se extravasa, malogra la vena y comienza a hacer una tromboflebitis. Itis, inflamación, trombo, se tapó, flebo, vena. Entonces, la vena se edematizó y se trombosó el sistema superficial. ¿Sabes qué bueno eso? Paños calientes, Irudoid. La pregunta es del 2015, entonces tenemos que ver colocación de compresas calientes, evitar ingesta de AINES, uso de anticoagulantes, uso de medias elásticas, elevación de extremidades. Entonces, si tú puedes ver, elevación de extremidades. En realidad, lo que te va a ayudar acá, en tal sentido, para entender esta pregunta del recién dado médico 2015, depende, si es miembros superiores o miembros inferiores. Por eso les digo que las preguntas son un poco confusas a veces, ya no es tajante, blanco, negro, tienes que ponerte a pensar qué es lo que te están diciendo. Entonces, me está poniendo elevación de las extremidades. Entonces, cuando el término tromboflebitis quiere decir que se ha trombosado la vena, el sistema superficial, y hay una inflamación. Hay una inflamación. Todo lo que tenga que ver con insuficiencia venosa te va a ayudar la elevación del miembro. Cuando yo tengo la emergencia, una varice sangrante, y a mí me llaman por una úlcera varicosa, me llama mi César, ¿sabes qué? Tienes en tópico una paciente que se le ha reventado la vena. Ese es el término, ¿no? Se lo digo en confianza. Se ha reventado la vena hasta que sangra y no sé qué hacer. Levanta la pierna. Levanta la pierna, levanta el brazo, lo que tenga. Y efectivamente, es lógico, si las válvulas son invertidas, el flujo va, por ejemplo, de atrás hacia adelante, pero en las venas va de adelante hacia atrás. Tú, al levantar el miembro por presiones, si el flujo es en esta dirección, la presión va a ser así. Entonces, ¿qué significa? Tú, elevando las extremidades, vas a evitar la insuficiencia, vas a evitar el reflujo. Por eso es que se dice que cuando el paciente tiene varices o tiene esa insuficiencia venosa, el paciente debe estar de cúbito y un par de horas puede estar con las piernas elevadas. Y toda la sintomatología va a mejorar, le va a ayudar en el tratamiento.
¿Ok? Entonces, en realidad, esta pregunta es curiosa porque te ayuda a la elevación de las extremidades, eso es lo que marcó el reciente médico, pero es verdad, colocación de compresas también te sirve, evitar ingesta de AINES no tiene nada que ver, uso de anticoagulantes no tiene nada que ver porque es sistema superficial, el sistema superficial simplemente no se hace nada, y uso de medias elásticas peor, porque no estamos hablando de una insuficiencia venosa, estamos hablando de una tromboflebitis, es una inflamación de la vena, es una trombosis del sistema superficial. Paciente que le colocan una vía y se tapó, hace tromboflebitis, una pequeña inflamación. Iridoid, colocación de compresas y elevación del miembro. ¿Okay? Eso es lo que ayudaría. ¿Cuál es el método ideal para el diagnóstico de insuficiencia venosa periférica? Doppler. Así de fácil, eso ya lo vimos anteriormente. Doppler, no hay vuelta a quedar. Mujer de 55 años con diagnóstico de varices, es el término común, ¿no? Miren, recientado médico 2017, ni siquiera es un término técnico, ¿no? Con diagnóstico de varices para entenderlo, o sea, una insuficiencia venosa que refiere eritema, calor, dolor en las venas afectadas y que pueden palparse como un cordón indurado, es decir, el cordón habla de un edema duro, ya, de esa zona. Cuando tú hablas de cordón, se pone dura una zona y tú aprietas y es duro, pétreo. A eso se le llama cordón indurado. ¿Cuántas semanas es aconsejable la anticoagulación? Yo les digo algo, hay algo que se llama la regla de los... Eso no tienes que saber mucho, solamente la regla de los 6. Y hay algo que le llaman la regla de los 4. La regla de los 4 es más para anatomía y la regla de los 6 es para todo. Clínica, quirúrgica, sobre todo cirugía. Por ejemplo, yo les digo una cosa. ¿En cuánto tiempo se debe resolver una obstrucción intestinal para decidir si es quirúrgica o no quirúrgica? 6 horas. Cuando tú tienes un trauma vértebro-medular, ¿en cuánto tiempo tienes para manejarlo o darle corticoides? 6 horas. Si yo tengo un trauma torácico, tengo un neumotórax, coloco un DREN, ¿en cuánto tiempo veo una radiografía? 6 horas. Si yo tengo un neumotórax menor al 20%, ¿en cuánto tiempo debo hacer el control? Puede que le he puesto oxígeno y evalúo 6 horas. Si yo tengo una cánula de traqueostomía, saco la cánula, ¿en cuánto tiempo cierra el ostoma, el hueco de la traqueostomía? 6 semanas. Cuando yo tengo una fractura en el hueso, ¿en cuánto tiempo consolida? 6 semanas. A eso se le llama la regla de los 6. Por ejemplo, un trauma vascular, ¿cuántas horas tengo para que sea casi al 100% la eficacia de mi cirugía? 6 horas. Entonces pregunta, una mujer de 55 años con diagnóstico de varices que refiere eritema, calor, todo el florazo que se mete, ¿en cuántas semanas es aconsejable? 6. Esa es la regla de los 6. Todo en medicina es 6. Y en anatomía casi todo es 4, si tú te pones a pensar, ¿por qué 4? Fácil. ¿Qué hay a nivel de C4? ¿Qué hay a nivel de T4? ¿Y qué hay a nivel de L4? A nivel de C4, la bifurcación de la carótida. A nivel de T4, la bifurcación de la tráquea o la carina. Y a nivel de L4, la bifurcación de la ilíaca. La ilíaca común, lo que le llaman, ¿no? Entonces, la regla de los 6 aplica para clínico-quirúrgica y la regla de los 4 para anatomía, por si acaso. ¿Ya? Eso no es una pregunta clásica que no hay que darle mucha vuelta. Está bien que lo sepas, te vas a terminar leyendo la guía del 2019, que es la última, creo que es la que salió, ya no salió otra, pero mucho flor. 6, métete a la cabeza la regla de los 6. Cuando yo hablo de 6, ¿cuáles, más adelante vamos a ver trauma torácico, cuáles son las causas más frecuentes de trauma torácico? Son 6, todo es 6, por si acaso. El tratamiento de urgencia de la hemorragia por varices de miembros inferiores es, ¿cuál era? Puntos hemostáticos. Puede ser, a veces yo los he puesto, aún me da culpa, la verdad, cuando no para lo pongo. Pierna en alto y vendaje. Fleboextracción, o sea, meto es como un tubo que va por la safena y la arranco la safena. Uso de coagulantes, disección de vena y coagulación. Eso es lo que haría cualquier interno, ¿no? Los internos los encuentran metiendo puntos y la respuesta es pierna en alto y vendaje elástico. Así de simple. No hay vuelta a quedar, como les comentaba. ¿Cuáles son las venas principalmente comprometidas en varices de miembros inferiores con mayor localización en las piernas? Yo voy a tener popliteas, safenas, comunicantes, perforantes y profundas. La safena. La safena es la que mayormente se afecta. ¿Okay? Esa es la que quiero que te lleves a la cabeza, como te comentaba.
¿Cuál es la vena? La más importante, la safena. Porque el sistema de la safena, cuando, así de simple, ¿no? Te dicen, hijo, ¿sabes qué? Tengo tu tía, ¿no? Tu tío, un familiar, ¿sabes qué? Sufro de varices, me quiero operar. Ya, y toda la cabeza dices, ah, ya, sufre de varices. Entonces, ¿es estético o realmente dolor? No, le molesta. Si es estético, entonces ahí viene lo curioso. Yo agarro y veo, no voy a ahondar en el tema, solamente para que tengas en consideración, como conocimiento general, ¿es estético o realmente hay una insuficiencia? Si yo veo que es estético, yo voy a ver que hay arañitas vasculares. Esas arañas vasculares, escleroterapia. Entonces, le meto una sustancia que los esclerosa, desaparecieron. Magia, bacán, quedó bonito. Ese es el tratamiento que la mayoría de personas dan, ¿no? Cremas, etc. Pero cuando hay una insuficiencia real, que tienes que operarla, es porque hay una insuficiencia ¿de qué? La safena. La safena falla. Y del sistema de perforantes. Entonces, las perforantes tienes que sacarlas. De todas maneras, con corte y la sacas. La safena la quemas. Así de simple, te lo estoy poniendo en términos para que me entiendas. La quemas. Y ya ahí son los términos: radiofrecuencia, láser, etcétera, etcétera. Punzas la safena en el tobillo, en el malleolo interno, ingresas un catéter y pisas, la vas quemando. Radiofrecuencia o láser, la safena. Entonces, cuando a la cabeza te dicen, ¿no? Doctor, doctora, sufro de varices. Ah, ya, ecografía. Mira, lo que hemos aprendido hoy día, una ecografía. Insuficiencia severa, ¿no? Sistema de perforantes y unión safena-femoral. Insuficiencia severa. Ah, ya, hay que operarlo. ¿Qué vamos a hacer? En tu cabeza, quemar la safena. Se le dice, ¿no? No, pero no le vas a decir al paciente eso. Le vas a decir, ah, ya, bueno, le explicas, ¿no? La safena es una vena importante que va a irrigar todo el sistema superficial y le va a causar dolor, hay que sacar. La puedes sacar, ¿no? La puedes arrancar, entre comillas, safenectomía se le llama, o la puedes tratar con escleroterapia. Y hay puntos de corte para decidir cuándo la saco y cuándo hago radiofrecuencia. Eso no es tema de ahorita, eso es de la especialidad. Pero quiero que sepas que así de simple para la vida te va a servir un montón entender el sistema superficial, el sistema profundo y las comunicantes y perforantes. El test de PERTE, ligadura elástica supracondilia y deambulación en pacientes con varices a producir dolor, indica la presencia de ¿qué? Insuficiencia de vasos perforantes. ¿Ya? La insuficiencia de las venas, las comunicantes son como superficiales que van entre ellas. Pero ¿qué es una perforante? La perforante es la unión del sistema superficial y profundo. Es como si yo estuviera en la calle y tengo la pista y tengo el sistema abajo. Lo que se dice el subterráneo. Es como una escalera entre ambos mundos, ¿no? Eso es, son los vasos perforantes. Así de simple. Están escribiendo, entonces la insuficiencia venosa no se debería dar anticoagulación. No. La insuficiencia, el tratamiento de la insuficiencia venosa, ¿cuál es? Manejo dovecilato de calcio, que es para aliviar síntomas, que es hormigueos, etcétera, etcétera. Vas a dar algunos medicamentos venotónicos, es decir, para mejorar el tono de las venas, porque la insuficiencia hace que se dilaten estas venas, ¿no? Y pierdan tono, tonalidad, para que mejore el tono, y medias compresivas, nada más. Cuando no responde a los 3 meses el tratamiento, tienes que operar. En ningún momento estamos hablando de que vas a dar tratamiento de anticoagulación, ni antiagregación, ni nada, para el tema de las varices, por si acaso. ¿Ok? El manejo de la trombosis venosa profunda, ese sí es anticoagulación. ¿Se puede operar? Sí, pero para términos del examen no se opera. Así de simple. No lo vas a ver en el Perú, por lo menos, ni en casi ningún sitio, la cirugía del sistema venoso profundo. Un segundo. Me están preguntando la E. Insuficiencia valvular superficial. Allá. Porque el test de Pertes en sí, el término, a ver, Pertes era un cirujano que describió agarraba como una cinta y al nivel de la unión safeno-femoral amarraba la pierna del paciente y lo hacía caminar. Y este se dermatizaba, se hinchaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que técnicamente el test de Pertes me va a describir la insuficiencia de vasos
perforantes. No estoy hablando de insuficiencia valvular superficiales, perforantes. Cuando yo hablo de la insuficiencia valvular superficial, estoy hablando de lo que es el sistema superficial, las venas que yo puedo ver, más o menos. Pero cuando yo hablo de perforantes, es la unión del sistema superficial y sistema profundo. PERTES técnicamente es eso, ¿no? ¿Qué se hace? La ligadura elástica supracondilia y deambulación. Y la pierna se edematiza y la pierna se hincha y se comienzan a dilatar estas venas. Este sistema de perforantes, no superficial, sino las perforantes comienzan a drenar en el sistema superficial y se hincha, se edematiza. Ya es perforantes, más que superficial, por si acaso me están preguntando sobre el aire. Porque técnicamente es así, si tú buscas que es PERTES, eso es.